Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Victoria y esperanza en Cristo. Le damos la bienvenida nuevamente, damas y caballeros, a sintonizar 3ABN Latino. Por redes sociales también estamos transmitiendo esta campaña por Facebook y YouTube. También le damos la bienvenida a los hermanos de Univisión que están también conectados con nosotros, Telemundo, aquí a 3ABN Latino. Estamos en vivo y en directo desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana, La Voz de la Esperanza en San Luis, en Missouri, Estados Unidos, para el mundo entero, transmitiendo esta campaña que lleva por título Victoria y Esperanza en Cristo. Y hemos tenido oradores en este lugar compartiendo temas que son de mucha ayuda espiritual para los hermanos que llegan hasta aquí y los que nos sintonizan. Hemos tenido temas como ¿quién puede ser salvo? También Jesús te quiere perdonar. También escuchamos el tema los beneficios de seguir a Cristo, Cristo nuestra victoria, cómo vencer durante la tentación, cómo vencer el pecado habitual, Cristo sigue buscando a los perdidos, el secreto del crecimiento espiritual, cómo no perder la fe, Cristo desea ser tu abogado, de enemigo a hijo y heredero, casi me persuades a ser cristiano. También escuchamos hay un mundo feliz más allá, el panel de escuela sabática que lo disfrutamos muchísimo aquí, y también Jesús pronto regresará. ¿Estás listo? En la voz de nuestro gerente general, el pastor John Dincy, quien estuvo esta mañana con nosotros compartiendo. También ahora vamos a tener un tema bien especial y está a cargo del pastor Carlos Muñoz, que nos visita desde Amazing Facts Latino, y él es el director, así que está por acá con nosotros. También tiene su mesa y está compartiendo material de su ministerio con nosotros aquí en San Luis. Así que gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida a este hermoso tema que vamos a tener hoy, porque Cristo te está llamando. Cristo o el mundo, es una decisión que debemos tomar. Cristo o el mundo, en la voz de Carlos Muñoz, va a ser el tema a escuchar hoy. Pero antes vamos a pedir la intervención divina. Para eso vamos a llamar a uno de los ancianos, ¿verdad? El anciano de la iglesia, Luis Díaz, que se encuentra con nosotros. El hermano Luis, quisiera preguntarle, ¿cómo fue que usted decidió por Jesús? ¿Cómo fue ese proceso de bajar a las aguas bautismales, como hemos visto durante esta campaña, y exhortamos también a las personas a que tomen esta decisión que es la más importante en sus vidas? Sí, buenas tardes para todos los presentes y los que están viendo a través de cámaras. Pues mi caso fue algo muy especial, ¿sí? Yo comencé a conocer a través de mi hermana como los 19, 20 años de edad, y alrededor de los 35 fue que me bauticé. O sea, que usted estuvo mucho tiempo Como en la iglesia. 15 años en la iglesia, donde diezmaba, ofrendaba, vi la iglesia, incluso daba clases de escuela sabática y no tomaba la decisión. Y entonces un día aceptó. Un día fue algo, no se tomaba la decisión, primero hay que decir, porque me daba temor. Primero me daba temor porque la gente me viera de pie, los amigos, las personas, sí, cercanos, los que siempre estaban conmigo en el mundo. Y también me daba temor de que si yo aceptaba a Cristo, que creía que tenía que ser santo y creía que iba a fallar en el proceso. Pero cuando lo hice fue en una campaña que iba de bautismal, y todos los diáconos se fueron y quedé con el pastor y el anciano, y no había quien cerrara la pila bautismal. No había que cerrar la pila bautismal. Y cuando me dice el pastor, cuídate, vas, porque como era pesada la tabla, cuídate, se van. Digo, no, pues si me voy, ¿qué pasa? Y no, pues te bautizo, me dice.
Entonces me tiro, le digo, entonces me bauticé con 2 personas, el pastor, un anciano y yo solo. Ya se había ido toda la iglesia. Eso fueron el testigo y exactamente. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo le da Yo el consejo a las personas que le doy es, que están ahí en el valle de la decisión? No hay que tener temor. Gloria a Dios, no tenga temor. Si hay el llamado, yo tengo que pararme, ¿sí? Y yo no voy a ser santo. Estamos en el proceso de la santificación y el Espíritu Santo es el que nos va a dar la victoria en Cristo. Amén, amén. Hoy día es anciano de iglesia y también dirige los conquistadores. Anciano consejero. Y los aventureros también. Así que es un líder y hoy va a tener la oración para, ¿verdad?, que Dios dirija esta campaña, este tema especial. Entonces, los que puedan de rodillas, nos podemos arrodillar y vamos a orarle al Señor. Señor, gracias te damos porque nos has dado hasta el momento un deleite santo, Señor, como lo has hecho durante estos sábados, Señor. Pero hoy en especialmente te damos gracias por esas personas que bajaron a las aguas bautismales, Señor. Que tú seas con ellas, Señor, bendiciéndolas en ese camino que apenas están comenzando. Y a nosotros como hermanos de iglesia ya, Señor, que nos des la sabiduría y la inteligencia para poder orientar, Señor, y demostrar que tú vienes pronto. A las personas que están sentadas, que no han tomado la decisión, que están detrás de cámaras, Señor, que tú les toques con tu Santo Espíritu. Tócalo, Señor. Para que ellos se inquieten y reconozcan que tú eres la única manera de salvación. Y tomando la decisión, tú nos ayudas a seguir en este proceso de ser cristianos adventistas del séptimo día. Bendice al predicador ahorita, Carlos Muñoz. Bendice su palabra, Señor, bendice su talento, para que llegue a muchos corazones y que puedan tomar una decisión y primero que todo para predicar este evangelio a raíz de todo el mundo, para que tú llegues pronto. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Luis Díaz, por compartir ese testimonio y esa oración. Así que seguimos con la bendición de Dios. Esta vez alabamos al Creador en la voz de un ministerio que ha llegado, ¿verdad?, desde el sur de Carolina, y son los esposos Daniel y Noemí Cruz. Así que gracias por estar con nosotros y ahora con ustedes la alabanza Eres Todo, Jesús. Eres el centro de mi vida, oh Jesús, la razón de mi cantar y la fuerza que le da motivo a mi andar. Hoy mi alma quiere acercarse y junto a ti hoy quiere caminar. Eres autor de mi alegría, oh Señor, el sentir de mi vivir, la pasión y la armonía en mi canción. Mi deseo es poder acercarme y abrigarme con tu corazón. Es que mi alma camina sin rumbo, Señor, si tú no estás, mi ser hoy clama más de ti, anhela más de ti. Eres todo para mí, eres el centro de mis días, eres el aire, eres mi sol, eres la fuente que da vida, la luz que me alumbró, mi inspiración y mi armonía. Eres la voz de mi corazón, mi protector, mi compañía, mi roca, mi salvación. Eres Jesús. ¿Quiere decir amén? Eres todo Jesús. Escúchame a mí. El ser el centro de tu vida, o cada vez que te rindas ante Él, será la fuente que da paz a tu interior,
Mi Jesús no deja de esperarte, llena hoy de amor tu corazón. Dirás, mi alma camina sin rumbo, Señor, solo en ti mi ser hoy clama más de ti, anhela más de ti. Tú eres todo para mí, eres el centro de mis días, eres el aire, eres mi sol, eres la fuente que da vida, la luz que me alumbró, mi inspiración y mi armonía. Eres la voz de mi corazón, mi protector, mi compañía, mi roca, mi salvación, eres Jesús. Mi roca, mi salvación, eres Jesús. Maranata. Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Un placer saludarlos a todos los que nos están viendo por la televisión, las diferentes redes sociales. Aquí estamos en esta campaña de 3 en Latino y vamos a tener una palabra de oración antes de empezar con nuestro tema. Padre Santo, gracias nuevamente por este privilegio y este honor. Gracias por tu maravilloso regalo en Cristo Jesús, tus ángeles, tu Espíritu Santo, Padre. Ahora que venimos a abrir tu palabra, pedimos que nos ayudes, Padre, para que no solamente podamos comprender y entender, sino que podamos vivir conforme a tu palabra. Gracias por esta bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Prisioneros de guerra. ¿Cuántos aquí? ¿Hay alguien aquí que ha sido prisionero de guerra? ¿Alguien aquí? ¿No? Pues miren, prisionero de guerra es una de las peores cosas que le puede acontecer a un ser humano. Cuando usted o una persona entra al ejército, yo nunca estuve en el ejército, pero mi papá estuvo en el ejército, estuvo en la guerra de Vietnam. A los soldados los adiestran y les entrenan por si quedan capturados como prisioneros de guerra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bajo esa condición es una de las peores cosas que le puede acontecer a un ser humano. Porque siendo prisionero de guerra, te van a maltratar, te van a torturar, te van a dejar sin comida, van a hacer todo lo posible por tratar de sacarte información el equipo enemigo. Entonces el prisionero de guerra tiene que estar bien capacitado, bien entrenado, bien preparado, ¿verdad? Pero hay algo peor que ser prisionero de guerra. Y usted dirá, ¿qué es peor que eso? Peor que ser prisionero de guerra es si el ejército o el país que gana la guerra, tú esperarías que estarías libre, ¿verdad que sí? Pero ¿qué sucede? Ha habido ocasiones en la historia donde una persona, donde un país, un ejército ganó una guerra y dejaron atrás a los prisioneros de guerra. Entonces usted se preguntaría, ay, ¿por qué yo sigo aquí, verdad? Si ya la guerra terminó, ¿por qué yo continúo aquí como prisionero de guerra? Y le hago esa pregunta, ¿por qué? Porque nosotros, muchas veces, nosotros andamos como prisioneros de guerra. Si Cristo ya venció en la cruz del Calvario, si Cristo ya venció al enemigo, si Cristo ya venció la muerte y el pecado, ¿por qué nosotros seguimos viviendo como prisioneros de guerra? Les digo eso porque en el tema anterior que tuve, vimos que Dios sigue buscando a los perdidos, amén. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía un plan para salvar a la humanidad. Y vimos que todavía Dios continúa hoy y continuará por el resto de la eternidad predicando y estaremos glorificando el nombre de Dios porque Dios nunca deja a nadie atrás. ¿Cuántos dicen amén? Pero el tema se titula Cristo o el mundo. El mundo. ¿Qué es el mundo? Hay una definición muy importante. Si quieren abrir sus Biblias conmigo, por favor, vayan conmigo al libro de Primera de Juan. Para poder tomar la decisión entre Cristo y el mundo, nosotros diríamos, pues eso es fácil, ¿verdad? Eso es fácil, yo tomo a Cristo. Pero ¿será que entendemos la complejidad de lo que es el mundo? Miren, en Primera de Juan yo encuentro la definición más interesante sobre lo que es el mundo. Primera de Juan capítulo 2, cuando estén ahí digan amén. Al final, Primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 2. Y vamos a empezar en el versículo número 15. Noten lo que dice. No ames, ¿qué cosa? Al mundo. ¿Cuál es el título del tema? Cristo o el mundo. No ames al mundo, ni qué cosa.
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí hay una cosa seria. Noten que cuando hablamos de Cristo el mundo, es mucho más profundo que simplemente decir, ay no, yo quiero a Cristo, yo quiero la vida eterna, yo quiero el reino de los cielos. Porque aquí dice que nosotros, porque Juan no le está hablando a los gentiles, a los paganos, a los que no creen. Juan le está hablando a la iglesia y le está diciendo a los hermanos y hermanas de iglesia, miren, hay una posibilidad de que tú estés amando al mundo más que a Dios. ¿Cómo es eso? Sigamos leyendo. Noten lo que dice el versículo número 16. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o el orgullo de la vida no provienen del Padre, sino vienen ¿de dónde? Del mundo. Entonces, la advertencia en la carta de Juan es ¿qué cosa? Hermanos y hermanas, tengan mucho cuidado, porque usted puede decir que usted es cristiano, usted puede decir que usted está viviendo para el Señor, pero usted no ama a Dios porque usted ama el mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo son ¿qué? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne o la vanagloria, el orgullo de la vida. Esa palabra, los deseos, es la palabra que aparece, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 15-16, habla de las concupiscencias. Los deseos distorsionados o depravados de nuestra naturaleza, ¿verdad? Los deseos egoístas, los deseos carnales, los deseos de este mundo. ¿Será que usted y yo, será que estamos nosotros amando más las cosas del mundo, más nuestros deseos, nuestros caminos, nuestros intereses, nuestros gustos, más que a Dios? Porque dice Él que si amas más las cosas que tú anhelas, que están contrarias a la voluntad de Dios, está diciendo tú no amas a Dios, tú amas al mundo. Es duro. En otras palabras, hermanos y hermanas, existe una armonía entre nosotros y el mundo por medio de nuestras concupiscencias, por medio de esos deseos depravados. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que ¿qué? Romper con esa armonía, romper con esa amistad que existe entre nosotros y los deseos de este mundo, los deseos de la carne. Ahora, ya habíamos escuchado en el tema anterior que presenté que hay un evangelio eterno. ¿Cuántos dicen amén? Hay unas buenas nuevas eternas en donde hay victoria y liberación en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así se llama la campaña, ¿verdad? Victoria y esperanza en Cristo Jesús. Y esa victoria y esa esperanza, ¿cuándo fue que la primera vez que se predicó ese evangelio? Porque vimos que el evangelio no es algo solamente de nuestros tiempos, no es algo solamente del tiempo del Nuevo Testamento. El evangelio se ha estado predicando ¿desde cuándo? Desde antes de la creación, amén. Y por el resto de la eternidad el evangelio se estará predicando de las buenas nuevas de Dios. Gloria a Dios. Pero ¿cuándo fue la primera vez que se predicó ese evangelio para la raza humana? ¿Cuándo fue que la humanidad por primera vez escuchó ese evangelio? En Génesis 3.15. Vayan conmigo por favor. Génesis 3.15. Y noten el paralelismo entre lo que estamos hablando y el evangelio. Génesis capítulo 3, vayan conmigo por favor. Esta es la primera vez que se predica el evangelio eterno. Adán y Eva, recuerden que Dios le dio todo lo que necesitaban para vivir vidas de disfrute, de deleite, de gozo. Tenían todo lo necesario para vivir, para desarrollarse, para crecer, para vivir en armonía perfecta con Dios, con su pareja, con la creación, todo. Pero vimos que Adán y Eva, como habíamos hablado en el tema anterior, decidieron hacer su propio camino. Y Dios le dio una segunda oportunidad por medio del Cordero. Pero además de la oportunidad que Dios le dio, una segunda probatoria por medio de la muerte del Cordero, Dios le dijo algo más que está relacionado con el tema de Cristo o el mundo. Noten Génesis 3.15, dice así. Génesis capítulo 3, estoy allá en Juan. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así. Y pondré, ¿qué cosa? Enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es el ti? Satanás, ¿verdad? En otras palabras, escuche bien, si Dios está diciendo yo pondré enemistad entre ti, Satanás, ¿y quién? Y la mujer. ¿Qué representa la mujer? El pueblo de Dios, amén. En otras palabras, Dios está diciendo yo voy a poner enemistad entre ti, Satanás, y la mujer o mi iglesia o mi pueblo. Le hago una pregunta, si Dios tiene que poner enemistad, ¿qué significa que existía? Amistad. Había una amistad entre ¿quién? Entre Satanás y la humanidad. ¿Y cuál es la promesa?
yo voy a poner enemistad, yo voy a romper con esa armonía que existe entre ti, Satanás, y mis hijos. Yo voy a romper con esa armonía que existe. Sigue diciendo, versículo número 15. Entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo Jesús. Esta te herirá en la cabeza y tú, ¿qué cosa? Le herirás en el calcañar. En otras palabras, ¿cuál es la promesa? En la simiente de la mujer, que va a salir de la mujer, ¿qué va a pasar? Él va a ¿qué? Él va a romper con la armonía, la amistad que existe entre Satanás y la humanidad. ¿Qué va a hacer? Él va a romper. ¿Para qué? Para que ahora haya enemistad. Para que ahora la humanidad no tenga deseo de estar en armonía con los caminos de Satanás, con los caminos del mundo, con los deseos de la vida. ¿Están conmigo? Con los deseos carnales, los deseos caídos, y nos voy a romper con eso. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues ese es el evangelio. Vayan conmigo ahora a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. En el tema anterior que había presentado, tocamos Romanos capítulo 1, 16, y ahora vamos a tocar la parte 2, 17, que explica específicamente este tópico. Romanos capítulo 1, cuando estén ahí digan amén. Romanos capítulo 1. Estamos viendo qué es el evangelio, lo habíamos estudiado anteriormente. ¿Cuántos están ahí? Dice así Romanos capítulo 1, versículo número 16. Porque no me avergüenzo de qué cosa? Del evangelio. ¿Porque qué es el evangelio? El poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a quienes, a todos los que creen, al judío primeramente y también al griego. Amén. El evangelio, ¿qué es? El evangelio es el poder de Dios para salvarnos. Le hago una pregunta, a ver si los que estaban aquí cuando presenté el tema. ¿Para salvarnos de qué? Del pecado. Amén. Para salvarnos del pecado. Recuerden, aquí el problema principal en este mundo no son los problemas matrimoniales, no son las enfermedades, no son los problemas con los hijos, no son nada de eso, los problemas financieros. El problema principal aquí es el pecado. Amén. Y el evangelio, que dice Dios, que Dios le va a dar poder para salvarnos del pecado. Ahora le hago una pregunta. Hablé de 3 dimensiones del pecado. ¿Quién recuerda cuáles son las 3 dimensiones del pecado? Número 1 es la penalidad por el pecado. Número 2 es el poder del pecado. Y número 3, ¿cuál era? La presencia del pecado. Amén. La penalidad por el pecado es la muerte, ¿verdad? Y ya habíamos hablado sobre eso. El poder del pecado está ¿en dónde? En nuestras tendencias caídas, nuestras inclinaciones carnales, ¿verdad? Tanto heredadas, pero también cultivadas, que hemos ido desarrollando en nuestra vida. Ahí está el poder, y vimos que la Biblia dice que el pecado que mora en mí es donde reside el poder del pecado. Es como por medio de nuestros deseos, por medio de nuestra naturaleza caída. Eso es exactamente lo que dice Primera de Juan capítulo 2, que el mundo es que los deseos de la carne. Entonces, ese poder que reside también hay que romperlo. ¿Están conmigo? Pero tiene que haber una clave, tiene que haber un instrumento importante. Sigamos leyendo el versículo. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está ese poder para vencer? Noten lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el evangelio, ¿qué cosa? La justicia de Dios se revela ¿cómo? Por fe y para fe, más como está escrito, el justo por la fe, ¿qué cosa? Aquí Pablo hace algo interesante. Pablo hace lo que se llama un paralelismo de las líneas. Un paralelismo entre el versículo 16 y 17. En el 16 él dice que el evangelio es el poder de Dios para salvarnos a todo aquel que cree, para salvarnos del pecado. La pregunta es, ¿cómo Dios nos salva del pecado? De la penalidad del pecado, del poder del pecado y de la presencia. ¿Cómo Dios lo hace? ¿Cómo Dios nos da esa victoria prometida en el pacto eterno? ¿Cómo Dios lo hace? La contestación está en el 17. La victoria y el poder del evangelio, ¿en dónde residen? En el 17 dice, porque en el evangelio, ¿qué cosa? La justicia de Dios se revela ¿cómo? Por fe y para fe. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando yo entré a la iglesia hace 15 años, a mí se me acercaron un grupito de personas y me empezaron a decir, mira, ahora que tú te entregaste al Señor, ahora tú tienes que aprender a vivir por tus propias fuerzas. Tú tienes que aprender ahora a caminar como Cristo. Cristo te está ayudando, pero a medida que tú vayas creciendo, tú tienes que soltar esas muletas y tú tienes que aprender. Porque en el tiempo final me dijeron, cuando cierra la gracia, ¿qué va a pasar? Ya el Espíritu Santo se retira y tú tienes que aprender a vivir como así ahora,
por tu propia fuerza. Ahora, esto no es lo que la mayoría creen, pero esto fue lo que me dijeron a mí un grupito de personas. Y yo dije, wow, y yo me esforcé para tratar de hacer las cosas bien. Yo me esforcé para vencer las tendencias, para vencer el pecado. Yo me esforcé, ¿y sabe qué me pasó? Mientras más me esforzaba, adivina qué me pasaba. Más caía, más duro era el golpe. Pero yo decía, ¿será que es que no soy digno? ¿Será que no soy buen cristiano? Porque sigo cayendo en el mismo error. Y quizá usted, hermano, hermana que está aquí, quizá usted que no está viendo, está pensando lo mismo. Pero yo sigo cayendo en el mismo pecado. Llevo 5, 10, 15, 20 años en la iglesia y yo sigo. No logro vencer. Entonces, ¿qué hacen? Mucha gente simplemente piensan que no pueden y se van de la iglesia. Y otra gente se quedan en la iglesia frustrada y se ponen la máscara de alegría y de gozo, pero por dentro se están muriendo porque no ven victoria en su vida. No tienen esperanza de victoria. ¿Por qué? Porque pensamos que ¿qué? Que soy yo. Pero aquí está la clave, hermanos y hermanas, sobre cómo obtenemos esa victoria. Porque como dice aquí, porque en el evangelio, ¿qué cosa? La justicia de ¿quién? La justicia de Dios se revela. Ay, ya me estoy gozando. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios es la que se revela. Ahora, vamos a definir la palabra justicia. ¿Por qué le digo esto? Porque en inglés la palabra que aparece ahí es la palabra righteousness, ¿verdad? Es la única palabra que en inglés me gusta más que en español. En el español todas las demás palabras me gustan más en español. Pero en inglés hay una palabra que me gusta más que en español. Y es la palabra righteousness. En inglés, en español lo traducen a justicia. ¿Cuál es el problema? Que nosotros pensamos justicia como algo que ocurre en un tribunal, en una corte. Y ciertamente eso es. Pero la palabra righteousness no se aplica aunque están conectadas a ese concepto. Para definir la palabra justicia o righteousness, vamos a dejar que la misma Biblia lo explique. Por ejemplo, ahí mismo en 1 de Juan capítulo 5 versículo 17 dice, toda injusticia es pecado. ¿Están conmigo? ¿Toda injusticia es qué? Pecado. ¿Y qué es el pecado, hermanos y hermanas? Transgresión de la ley. En otras palabras, podemos concluir, basándonos en esos dos versículos, que la injusticia es el pecado o transgredir la ley de Dios, o en otras palabras, es no vivir en armonía con la voluntad de Dios. Amén. Esa es la injusticia. La injusticia es ¿qué? Es pecar, es transgredir la ley de Dios. En otras palabras, no vivir en armonía con la palabra de Dios. ¿Qué significa entonces que es la justicia? Lo contrario, ¿verdad? ¿Qué es la justicia? La justicia entonces es ¿qué? Es no transgredir la ley de Dios, es vivir en armonía con la palabra de Dios, es vivir una vida de justicia y de santidad. Amén. Eso es lo que es la justicia. Righteousness, full of rights. En ese contexto eso es lo que la justicia es. Ahora, noten lo que dice Romanos 1, 16 y 17. Quiero que presten atención a esto que yo, de hecho, recientemente fue que me di cuenta de esto. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que el poder de ¿quién? De Dios. Versículo 17, porque en el evangelio, ¿qué cosa? La justicia de Dios se revela. Interesante que no dice que el evangelio es el poder de Cristo y la justicia de Cristo. ¿Cómo? En inglés dice el evangelio de Cristo. Versículo 16. En nuestra traducción solamente dice el evangelio. Dice el evangelio de Cristo. Pero dice aquí que es el poder de Dios y es la justicia de Dios. Y uno se pregunta, me pregunté, ¿por qué? Si usted quiere tener un estudio bíblico poderoso de la Biblia, siempre pregúntate por qué y tu estudio bíblico nunca va a terminar. ¿Por qué en inglés dice el evangelio de Cristo, pero dice el poder de Dios y la justicia de Dios? Es bien sencillo. Porque cuando Cristo vino a esta tierra, cuando Cristo vino a manifestar la justicia de Dios, Cristo no vino a mostrar lo que el ser humano podía hacer. Cristo vino a mostrar lo que Dios Padre quería hacer en el ser humano. Amén. Cristo cuando viene a la tierra no viene a mostrarnos a nosotros cómo es que un ser celestial vive. Cristo viene a mostrarnos a nosotros cómo nosotros los seres humanos que vivimos en este mundo, que luchamos y peleamos con estas tendencias, con estos deseos, cómo podemos nosotros tener victoria sobre esa condición y esa situación. Por ejemplo, Cristo lo dice muchas veces. Juan capítulo 8, para los que están apuntando, versículo 28, Cristo dijo, nada hago por mí mismo. Juan 5:30, Cristo dijo, yo no puedo hacer nada
por mí mismo. Juan capítulo 14, versículo 10, Cristo dice, yo no hago nada, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué cosa? Él hace, ¿qué cosa? Las obras. La vida de justicia de Cristo. Porque la vida de Cristo es la manifestación más completa y más perfecta de la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vivió en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Cristo nunca se desvió ni un poquito hacia la derecha ni a la izquierda. Siempre se mantuvo fiel. Y la pregunta es, ¿cuál fue la victoria de Él? La victoria de Él, ¿cuál fue? Que Él supo, ¿qué cosa? Que Él no podía hacerlo en sí mismo, sino que necesitaba, ¿qué? El poder de Dios para manifestarse en Él. Todo lo que Cristo hizo en esta tierra, no lo hizo Él, sino lo hizo ¿quién? El poder de Dios que moraba en Él. Le doy un ejemplo. ¿Cristo caminó sobre el agua? ¿Caminó sobre el agua? ¿Sí o no? ¿Caminó sobre el agua porque Él era divino? No. ¿Por qué? Porque Pedro también caminó sobre el agua. ¿Por qué Cristo caminó sobre el agua? ¿Quién fue el que se manifestó en Cristo caminando sobre el agua? El poder de Dios. Amén. Cristo está diciendo, la victoria que obtuve, la vida que obtuve fue ¿por qué? Porque tengo una vida sometida, dada a Dios, y Dios se manifestó en mí. Por eso dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice que es el poder de Dios, la manifestación de la revelación de Dios en nosotros. Amén. Es Dios quien se quiere revelar en nosotros. ¿Cuál es el problema que tenemos? El mismo problema que yo tuve cuando inicié en los caminos. Es que yo quería hacer las cosas por mi propia fuerza. Señor, yo puedo. No te preocupes, Señor, que yo voy a hacer todo lo que tú dices. Yo lo voy a hacer. ¿Y qué pasaba? Más caía y más me daba cuenta que no. Pero noten lo que dice en el Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela o se manifiesta como por fe y para fe. Le hago una pregunta. ¿Está hablando de una revelación perfecta de la justicia de Dios en Cristo Jesús, sí o no? No. ¿Saben por qué no? Porque ya Cristo había vivido, ya Cristo había muerto y ya Cristo había resucitado. Cuando está hablando de que la justicia y el poder del Evangelio se manifestaron por fe, claro, Cristo es el ejemplo, Cristo es el pilar, pero noten lo que dice el mismo versículo. Mas el justo, ¿qué cosa? El justo por la fe vivirá. En otras palabras, lo que está diciendo este versículo es que el Evangelio es ¿qué cosa? Es la manifestación de la justicia y el poder de Dios en ti y en mí. Es que Dios quiere manifestar esa misma santidad, ese mismo poder en nuestras vidas como manifestó en la vida de Cristo Jesús. Nadie dijo amén. Dios quiere revelarse, Dios quiere darse a conocer. De la misma manera que Cristo fue la revelación más completa y más perfecta del poder de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios, Dios quiere hacer lo mismo en ti y en mí, mis hermanos y mi hermana. Increíble, pero tú dirás, pero Carlos, ¿cómo es posible? Si tú mismo dijiste y hemos confirmado que ¿qué pasa? Que somos carnales, dice, vendidos al pecado, esclavizados bajo el pecado y no podemos romper, no podemos vencer. Claro que no, es imposible para nosotros vencer nuestras tendencias. Es imposible para nosotros vencer el orgullo. Es imposible para nosotros vencer nuestras tendencias heredadas y cultivadas. No podemos vencerlas. Pero ¿qué ocurre? Eso no significa que tenemos que seguir siendo esclavos de ellas. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice ahí la revelación de la justicia de Dios. ¿En qué? En el justo por la fe vivirá. Dios quiere revelarse por medio de ti y de mí como se manifestó en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, ¿cuántos están ahí? Vamos a empezar. Yo normalmente leería todo el capítulo. Este capítulo es fascinante, pero por asunto de tiempo solamente vamos a leer algunos versículos. Romanos capítulo 6, vamos a leer el versículo 7. ¿Están ahí? Dice, porque el que ha muerto ha sido ¿qué cosa? Empecemos en el 6, perdón. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué es el viejo hombre o la vieja mujer? La mente carnal, ¿verdad? Es la mente terrenal, la mente mundana, donde nosotros estamos persiguiendo y siguiendo nuestros propios deseos, nuestros propios gustos, nuestras propias ideas. Las estamos poniendo por encima de Dios. Eso es amar al mundo, según 1 de Juan capítulo 2. Pero aquí dice que nuestro viejo hombre fue ¿qué cosa?
crucificado juntamente con Cristo. Ahora le hago una pregunta. ¿Está diciendo que nosotros fuimos crucificados literalmente con Cristo? No. Cuando dice que es crucificar, ¿qué es crucificar? ¿Qué tenemos que crucificar? El yo. Mis pensamientos, mi dependencia de mis méritos, de mi fuerza. Es dejar de confiar en yo. Es dejar de confiar en mí. ¿Eso qué tiene que hacer? Tiene que ser crucificado. Tiene que ser enterrado. Y noten lo que dice el versículo número 6. Juntamente con él, ¿para que qué? Para que el cuerpo de pecado, que es este, sea ¿qué? Destruido. Sigue diciendo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más que cosa. Para que no sirvamos más que cosa. El pecado. ¿Cuántos dicen amén? Noten lo que dice el versículo número 7. Porque el que ha muerto ha sido ¿qué? ¿Justificado de qué? Del pecado. En inglés la palabra justificado del pecado ahí es la palabra libertado del pecado. En otras palabras, ¿cómo que justificados del pecado? ¿Por qué? Porque la justificación no es meramente una declaración, sino la justificación es la manifestación del poder de Dios. ¿Para qué? Para que podamos nosotros vivir vidas en armonía con la voluntad de Dios. ¿Amén? La justificación, el sacrificio de Cristo fue tan y tan completo para la raza humana que no solamente es capaz para perdonar nuestros pecados, sino también para tomar y sacar el pecado de nuestras vidas y darnos la victoria. ¿Para qué? Para al hacernos también justos, es la justificación, es que seamos hechos justos como el Señor. ¿Están conmigo o no están conmigo? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros andamos pensando, y es que yo no puedo vencer, es que nos pensamos, es que así soy. Y como yo soy así, yo tengo estas tendencias, yo tengo estas debilidades, no hay manera de vencer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues me aferro, me agarro, me aprieto los dientes y trato de hacer lo mejor que yo pueda. No. Dios no quiere que andamos viviendo vidas derrotadas. Dios quiere darnos vidas de victoria y de gozo aquí y ahora en este mundo. Amén. Y esto es lo que está explicando Pablo en el capítulo 6. Noten lo que dice. Sigamos leyendo el capítulo 6, el versículo número 12. Noten lo que dice. No reine, no gobierne pues el pecado. ¿En dónde? ¿En dónde? En nuestro cuerpo mortal. En otras palabras, tú no tienes que ser esclavo de eso. De modo que lo obedezcas en sus ¿qué? En sus concupiscencias o en sus deseos. Versículo número 13. Ni tampoco presentes nuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntate vosotros mismos como vivos entre los muertos y vuestros miembros de Dios como ¿qué cosa? Como instrumentos de ¿qué? De justicia. ¿Qué está diciendo Pablo? Usted no tiene que andar viviendo arrastrado en el pecado, en la lujuria, en la pornografía, en los vicios, en el odio, en el orgullo. Usted no tiene que hacerlo. Usted puede presentar tu cuerpo. En vez de presentar tu cuerpo como un instrumento de pecado, lo puedes presentar y dárselo a Dios para que sea un instrumento de justicia y de santidad. ¿Están conmigo? Fascinante, espectacular lo que está diciendo Pablo en este contexto. Es la justicia de Dios que se manifestó en Cristo Jesús. Es la misma que se quiere manifestar ¿dónde? En ti o en mí. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios va a romper con esos deseos carnales? ¿Cómo Dios va a romper con eso? Vayan conmigo por favor al libro de Deuteronomios capítulo 30. ¿Cómo Dios va a romper con eso? Deuteronomios capítulo 30, noten esto. ¿Cómo Dios me va a sacar a mí de ser esclavo del pecado a ser ahora vivo y libre para vivir una vida de justicia? Deuteronomios capítulo 30 lo explica, yo creo que mejor que cualquier otro versículo. Deuteronomios capítulo 30, ¿cuántos están ahí? Deuteronomios capítulo 30, y vamos a leer el versículo número 6. Deuteronomios 36, amén. Noten lo que dice. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu ¿qué? De tu descendencia. ¿Quién hace la circuncisión? Dios. Y dice que Dios circuncidará ¿qué cosa? El corazón. ¿Cuándo fue que la circuncisión apareció por primera vez literalmente? ¿En qué historia? ¿En la historia de quién? De Abraham. ¿Verdad que sí? ¿Y qué le dijo Dios? En Génesis capítulo 17. Abraham ¿qué cosa? Circuncida, ¿verdad? El prepucio, la carne. Le hago una pregunta. ¿Por qué Dios le pidió a Moisés que se circuncidara y ahí? Qué interesante. ¿Saben por qué?
Porque Dios le había prometido a Moisés y le dijo a a Abraham, Abraham, yo te voy a dar un hijo, ¿verdad que sí? Le hago una pregunta, ¿a Abraham y Sara estaban capaces de tener hijos? No, estaban pasados de edad, ¿verdad? Estaban en una edad tan avanzada que no podían tener hijos. Entonces cuando Dios le dice, Abraham, yo te voy a dar un hijo, ¿qué está diciendo? Yo voy a hacer un milagro, Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Abraham, la Biblia dice que primero se rieron, ¿verdad que sí? Se rieron de Dios, como que, pero Dios, nosotros estamos tan viejos, nosotros no podemos producir nada, no podemos producir un hijo. Y Dios dijo, Abraham, yo te voy a dar el hijo, va a venir de mí, yo te lo voy a dar. Y dice la Biblia que Abraham le creyó y fue justificado por la fe. Le creyó a Abraham, pero ¿qué ocurrió? Pasan los años y los años pasando y Abraham, ¿qué pasa? Parece que esa promesa no se va a cumplir. Y Sara le está diciendo, mira, Abraham, esa promesa no se va a cumplir, Abraham. Deja que yo tenga un plan, Abraham. Yo tengo un plan para traer un hijo. ¿Por qué? Porque tengo una sierva, una esclava, y si ella tiene una hija, Abraham, entonces es como si fuera nuestra hija. Pero Abraham, ¿qué dijo? No, Sara. Dios me dijo que Él nos iba a dar un hijo y yo voy a confiar en Él. Pasan los años y a medida que van pasando los años, un año tras 8, ¿qué pasa con la fe de Abraham? Va bajando. ¿Y qué ocurrió? Cuando llegó el año 13, por ahí, dijo Sara, Dios necesita ayuda, Abraham. Dios no puede cumplir su promesa. ¿Y qué hace Abraham? Cede ante la tentación. ¿Y qué hacen? Toma a Sara y tienen ¿a quién? A Ismael. ¿Están conmigo? ¿Y qué ocurrió? Agar tuvo a Ismael. ¿Y qué ocurrió? Abraham pensaba, este es el muchacho de la promesa. Míralo aquí, míralo aquí. Y dice la Biblia que por 13 años estuvo Abraham contento con Ismael. Pero viene en Génesis capítulo 17 y Dios le dice, Abraham, eso no fue lo que yo te pedí. Yo no te pedí que tú me ayudaras a mí en cumplir mi promesa. Yo dije que yo iba a cumplir mi promesa. Y ese hijo no es el hijo de la promesa. Ese es el hijo de ¿qué? De la carne. Yo te dije que yo te voy a dar un hijo, el hijo de la promesa. ¿Y qué ocurrió? Dios le dijo, circuncídate. Ahora entendemos por qué Dios le dijo que se circuncidara ahí. ¿Saben por qué? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no le dijo que se circuncidara un pedacito del dedo o el chichito de la oreja? ¿Por qué ahí? ¿Saben por qué? Porque ese fue el instrumento que Abraham utilizó para tratar de ayudar a Dios a cumplir su promesa. Y Dios le dijo, para que tú te acuerdes de esto, de que yo no dependo de tus fuerzas, de tus planes, de tus estrategias, de tus ideas, Abraham. Yo quiero que tú te circuncides ahí para que por el resto de tu vida y toda tu descendencia se recuerden de ¿qué? De que tienen que confiar y vivir por fe, no por obras. Que tienen que confiar en mi poder, en mis promesas, no en tus méritos, tus planes, tu fuerza. En otras palabras, cada vez que Abraham tenía intimidad con Sara, cada vez que Abraham iba al baño, cada vez que Abraham se cambiaba la ropa, ¿qué decía Abraham? ¿Por qué no le creía a Dios? ¿Por qué no le creía a Dios? Pregunta, ¿le trajo problemas o no le trajo problemas eso a Abraham? Donde tuvo que echar a su hijo de su propia casa. ¿Por qué? Por no escuchar a Dios. ¿Están conmigo? Entonces aquí en Deuteronomio, ¿qué dice? Circuncídate. Circuncida la carne. No está hablando de que tenemos que literalmente circuncidarnos, sino de qué está hablando? De la mente carnal, de tus propios planes, de tus propias ideas, de tus propios caminos, de depender en tu propia fuerza. Dios dice circuncídate, porque tú no puedes hacer nada para poder. Yo soy Dios y yo cumplo mi pacto. Yo soy Dios y yo soy el que prometo y el que cumplo. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es someternos al plan de Dios. Nuestra parte es dejar que Dios cumpla lo que Él quiere. Nuestra parte es vivir por fe. Amén. Dios promete. Dios no necesita nuestra ayuda, hermanos y hermanas. Dios necesita nuestro corazón. Dios necesita que nos sometamos a Él, que dependamos de Él. ¿Para qué? Para que Él pueda cumplir. Y eso es lo que Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 está diciendo. ¿Qué está diciendo? Circuncídate. ¿Qué te circuncida es qué? Que cortes los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el orgullo de la vida. Quita eso. No sigas dependiendo de ti, depende de mí. ¿Y qué ocurre cuando nosotros dejamos que Dios nos circuncide? Primero que nada, ¿cuál es el instrumento que utiliza Dios para circuncidarnos? ¿Saben lo que es? Es la cruz del Calvario. Cuando el cruz del Calvario es presentado ante el ser humano, cuando el ser humano ve el amor de Dios, el regalo tan grande y tan inmerecido por Dios, el ser humano, ¿cómo queda el corazón? Constreñido. Se derrite el corazón ante el amor de Dios.
Y el ser humano, cuando contempla lo que el pecado ha hecho, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿cuál se supone que sea el resultado de una persona que ha sido expuesta correctamente ante la gracia y el amor de Dios en la cruz del Calvario? ¿Cuál debe ser el resultado? Oh Señor, perdóname, Señor, no quiero nunca volver a pecar, porque el pecado mató al Señor Jesús, amén. Entonces la respuesta humana debe ser: yo no quiero, Señor, deshonrarte porque Cristo murió por mis pecados. ¿Y qué dice? Yo no quiero nunca. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 2 versículo 4. La bondad de Dios nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Al exponernos ante el amor de Dios, el corazón no puede más que quedar atónito, constreñido, derretido y decir: Señor, perdóname, me arrepiento de mi pecado. Cristo murió por ellos, Señor. Ayúdame, Señor, para no volver. ¿Y qué hace Dios? Noten lo que explica aquí. El proceso está explicado aquí. Versículo 6. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Por qué el Señor tiene que circuncidar nuestro corazón? ¿Para que qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que ¿qué? Dios tiene que darnos un corazón nuevo. Dios tiene que transformar este corazón egoísta, este corazón carnal, este corazón orgulloso. Dios tiene que cambiarlo y transformarlo. ¿Cómo lo hace? ¿Por medio de qué? De la cruz del Calvario. Y cuando ese corazón queda constreñido, cuando ese corazón queda roto a causa del amor de Dios, ¿qué ocurre? Ahora podemos amar a Dios. ¿Amén? ¿Por qué no podíamos amar a Dios? ¿Por qué? Porque éramos egoístas, porque éramos carnales. ¿Están conmigo? Eso es lo que dice Primera de Juan. ¿Qué cosa? Que el mundo, ¿qué es? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Dios circuncida esos deseos con la cruz del Calvario. ¿Y ahora qué ocurre? Ahora en vez de amarnos a nosotros, ahora amamos más a Dios. Ay. Ahora el amor nuestro queda roto. Ya nuestros deseos, nuestras motivaciones e intenciones egoístas quedan rotas ante el amor de Dios. Y ahora estamos libres para amar a Dios. Porque antes no lo podíamos amar. ¿Por qué? Porque nos amamos a nosotros mismos más que a Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y noten lo que dice. Y pondrá, versículo número 8, perdón. Terminamos con el 6. Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que ¿qué? A fin de que vivas. ¿A fin de que vivas para quién? Para Él. Ya no vives para ti. Ahora vives para quién? Vives para Dios. Amén. Y note lo que dice el versículo 8. Y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra ¿qué cosa? Todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace toda la obra de salvación, hermanos y hermanas. Dios envía el Espíritu Santo. Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dios circuncida nuestro corazón con la cruz del Calvario. Dios hace que nosotros podamos tener libertad para amarle. Y cuando tenemos libertad para amarle, adivine qué, entonces usted le va a servir. Amén. Y usted le va a entregar su vida. Usted se va a someter. Y al hacer eso, entonces Dios dice ¿qué? Y ahora te voy a poner, escribir mi ley en tu mente y en tu corazón para que ahora vivas en armonía con ellos. Para que ahora vivas conforme a mi justicia y a mis principios. Amén. Dios hace la obra completa. ¿Cuál es nuestra parte? Deja de pelear con Dios. Deja de resistir el llamado de Dios y dile: Señor, reconozco que sigo cayendo y cayendo y cayendo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo yo. Porque son mis méritos, son mis fuerzas. Y no es el poder de Dios que se manifiesta. ¿Están conmigo? Pregunta: ¿cómo es que Dios hace esa obra? ¿Cómo es que Dios hace ese poder? ¿Cómo es que Dios cambia y transforma y nos lleva de ser pecadores sin esperanza a vivir vidas de santidad? Noten esta cita en el libro El deseado de toda la gente. Dice así esta cita: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de ¿quién? De la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Cristo entonces se manifiesta en nosotros por medio del Espíritu Santo. Noten lo que sigue diciendo la cita. Sigue diciendo: por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de ¿qué cosa? De la naturaleza divina, el poder de Dios, el Espíritu Santo manifestándose en nosotros como se manifestó en Cristo Jesús. ¿Y qué ocurre? Dice aquí: Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer ¿qué? ¿Para vencer qué? Todas las qué? Todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar ¿qué cosa?
su propio carácter en su iglesia. Nadie dijo amén. Aquí dice que Dios nos da su mismo poder divino, el mismo poder que se manifestó en Cristo Jesús. Dios nos da ese mismo regalo. ¿Para qué? Para que nosotros entonces, sometidos a Dios, sometidos y en fe como Cristo lo hizo, entonces nosotros podamos ver vidas victoriosas en Cristo Jesús también. ¿Cuántos dicen amén? Noten como lo dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 lo explica de una manera también espectacular. Romanos capítulo 8, versículo 11. Cristo morando en nosotros, pero Cristo no puede literalmente morar en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo está en un cuerpo humano en el santuario celestial. Pero por medio del Espíritu Santo que mora en ti, ese poder divino que creó todo de la nada, que declaró todo de la nada, ese mismo poder puede morar en ti para que tú puedas vencer y vivir una vida de gozo, de victoria, de fe y de poder también. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 11, miren cómo dice: y si el espíritu de aquel, que es el espíritu del Padre, que levantó de los muertos a Jesucristo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice aquí? Vivificará también estos cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. El espíritu que levantó de la muerte. Pregunta: ¿quién levantó de la muerte a Cristo Jesús? El Espíritu Santo. Y dice aquí que ese mismo poder que levantó a Cristo de la muerte, ese mismo poder puede morar en ti y darte vida, para que tú ahora puedas vivir también una vida de justicia. Para que tú, por medio de la fe y la confianza en el poder de Dios, Él pueda manifestarse en ti y revivirte. Pregunta: ¿Dios revivió el vientre muerto de Sara? ¿Dios revivió a Abraham? ¿Qué está diciendo? Esa misma resurrección que ocurrió en el vientre muerto, en el cuerpo muerto de Abraham y de Sara, dice que el mismo Espíritu resucita en ti y en mí. Ahora que estábamos muertos en pecado, ahora dice que ahora estamos resucitados para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Para vida de victoria. Y la pregunta es: ¿cómo logro obtener esa victoria? ¿Cuál es la clave para que yo pueda tener esa vida de santidad, esa vida de justicia? Terminamos con esta cita del libro El Camino a Cristo. El Camino a Cristo es mi libro favorito después de la Biblia. ¿Cuántos han leído El Camino a Cristo? Usted quiere saber cómo poder vivir una vida a la altura del Evangelio, de acuerdo a las promesas. Léese El Camino a Cristo. Noten lo que dice El Camino a Cristo. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ¿ahora qué? Ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. ¿Están conmigo? ¿Qué pasa? Que venimos a la iglesia, decimos: sí, Señor, te acepto, pero entonces ahora, en vez de creer en fe que Cristo murió por nuestros pecados, ahora queremos vivir por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios esfuerzos. Miren, noten lo que dice la cita: mas todo esfuerzo tal, ¿qué cosa? Fracasará. El Señor Jesús dice: porque separado de mí, nada podáis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, sigue diciendo la cita, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de ¿qué? Todo depende de ¿qué? De nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él. ¿Cómo? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? No, diariamente, permaneciendo en Él cada hora, es como hemos de crecer. Amén. Esa es la clave, es aprender a tener una vida consagrada como Cristo la tuvo. Preguntas: ¿cómo permanecemos en Cristo? Pues del mismo modo que le recibiste al principio. ¿Y cómo fue eso? El justo por la fe vivirá. Por fe llegaste, dice la cita, al Señor, a ser de Cristo, y por la fe tienes que crecer en Él. Tenemos que darle todo: el corazón, la voluntad, la vida, darle a Él para obedecerle en todo lo que os pida, y debas recibirlo todo. Amén. A Cristo para que more en vuestro corazón, que sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador, y os dé poder ¿para qué? Poder para obedecer. Hermano y hermana, ¿cómo es vivir por fe? Viviendo en Cristo, aferrándonos a Cristo, sostenidos por Cristo, recibiendo alimento de Cristo, y así entonces podemos vivir la vida de Cristo. Es Él que tiene que hacer la obra.
es Él. Y si usted tiene esa vida de mentalidad, esa consagración, ese sometimiento que tuvo Cristo, usted también puede ver la vida de Cristo manifestada en ti. Una vida de fe, una vida de poder. Es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el pecado ha destruido y acabado con la humanidad. Y Dios quiere no solamente perdonar nuestros pecados. Dios no quiere que siga siendo esclavo del odio, del orgullo, de la vanidad, de todas las cosas de este mundo, los deseos de la carne. Dios anhela hacer algo nuevo en ti. Pero ¿qué tenemos que? Tenemos que permanecer en Él. Tenemos que dejar que Dios cumpla su promesa en nosotros, para que entonces podamos ver la vida de Cristo. Amén. Pregunto en esta tarde, ¿hay alguien aquí que está luchando con el pecado? ¿Hay alguien aquí que está peleando? ¿Hay alguien aquí que no está viendo la vida de gozo y de victoria que Cristo quiere para nosotros? Y dice, Señor, no veo victoria, no veo gozo. ¿Hay alguien hoy que quiere reconocer y decir, estoy luchando, estoy peleando? Póngase en pie, póngase en pie. Si usted quiere decir, Señor, yo reconozco que estoy luchando, yo reconozco que no obtengo, que no estoy viendo los resultados que quiero, yo anhelo, pero deseo más. Alguien que quiere ponerse en pie y decir, Señor, yo quiero reconocer ante ti hoy, y yo quiero que tú te manifiestes en mí. Yo quiero aprender a vivir por fe. Yo quiero aprender a vivir como Cristo vivió, Padre, completamente, constantemente, consistentemente consagrado a tu voluntad. Yo quiero, Señor, que así como tú te manifestaste en Cristo, yo quiero que te manifiestes en mí. Alguien más que quiere ponerse y decir, Señor, hoy reconozco, Señor, que no he vivido a la altura del Evangelio porque he dependido demasiado de mí y no he aprendido a depender de ti. Pero yo quiero vivir una vida de total y completa consagración y dependencia en tu palabra, en tu poder y en tus promesas. Amén. Porque Cristo quiere utilizarte, tu testimonio, para llevarlo al mundo, para que el mundo conozca y entienda quién es Él por medio de tu vida. Así como hizo con Cristo, así quiere hacer contigo y conmigo. Amén. Ese es el deseo y el anhelo. Ese es el Evangelio, la manifestación de la justicia y la santidad de Dios, no solamente como fue en Cristo, sino en ti. Pero tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que tener la fe de Cristo para que podamos vivir la misma vida de Cristo. Amén. Nos despedimos. A los que están viendo, gracias. Y a los que estamos aquí, vamos a orar.